Acompáñame por un momento al libro de los Salmos, capítulo 23. Y la plataforma sobre la cual vamos a desarrollar este mensaje el día de hoy tiene que ver con la importancia de sentarnos a la mesa para construir confianza. Y te voy a hablar acerca del principio de la confianza, porque es en la mesa donde aprendemos a confiar. Es en la mesa donde los modelos de autoridad establecen los parámetros de confianza que van a determinar el resto de nuestra vida. Y dice allí el salmista en el versículo 5, le dice a Dios: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, ungiste mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Y es que es en la mesa donde Dios consiente tu vida sin importar qué te está angustiando. Es en la mesa donde tú puedes experimentar la protección, el amparo, el abrigo, el amor del Padre, sin importar cuántos angustiadores hay alrededor de tu vida. Por eso lo que expresa el salmista, lo que expresa David es: Señor, cuando yo me siento a la mesa y tú aderezas la mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, oh, yo siento cómo unges mi cabeza con aceite y mi copa rebosa de gozo, de alegría, de bendición, porque es ahí donde la confianza del Hijo es afianzada en el amor del Padre. Pero definitivamente cuando nosotros hablamos de la confianza tenemos que entender algo, y es que en nuestra generación la confianza se ha ido desagregando porque el valor de la palabra se ha ido perdiendo. Y en la medida que se pierde el valor de la palabra, se pierde la confianza en la fuente de esa palabra. Y muchas personas hoy en día son más desconfiadas que confiadas. ¿Por qué? Porque han tenido a su alrededor personas que les han pagado mal, que les han mentido, que les han engañado, que les han traicionado, que les han hecho malas jugadas, personas que de una u otra manera han roto compromisos, y un sinnúmero de líderes familiares, religiosos, políticos y sociales. Escúchame, líderes religiosos, familiares, políticos y sociales que te han prometido mucho, pero te han cumplido poco. A eso es a lo que nos hemos tenido que enfrentar, y eso es lo que ha dañado la confianza principalmente en el pueblo de Dios. Pero necesitamos construir puentes de confianza principalmente con Dios, pero también con las personas que nos rodean, ya que la confianza establece el marco de proyección de nuestra fe y de todas nuestras relaciones interpersonales. Y cuando tu confianza es restablecida, tu propósito se mantiene firme sin importar cuántos angustiadores están rondando tu mesa, sin importar cuántos angustiadores están rondando tu casa. Pero es fundamental, escúchame bien, hija, escúchame bien, hijo, que la confianza en Dios sea restaurada. Porque si tú no restauras la confianza en Dios, jamás vas a confiar en nadie más. Si tú no tienes la capacidad de confiar en Dios, en su palabra y en su voluntad, nunca podrás confiar en nadie aquí en la tierra. La confianza te da seguridad, paz y fortaleza para seguir adelante. Pero carecer de la confianza te va a llevar a vivir en temor, inseguridad e incertidumbre. Repite conmigo: Padre, yo quiero aprender a confiar. Escribe en tu barra de comentarios: Padre, yo quiero aprender a confiar. Sí, le va. ¿Cómo nosotros podemos aprender a confiar? ¿Cómo nosotros podemos confiar en un esposo, en una esposa, en unos padres? ¿Cómo podemos aprender a confiar en una novia, en un amigo, en un jefe, en un socio, si ni siquiera podemos confiar en Dios, que es el único que realmente no nos va a fallar? Definitivamente una persona que no tiene la capacidad de confiar en Dios, pues jamás va a creer en sus promesas y por ende jamás le va a dar valor a su palabra. Una persona que no confía realmente en Dios jamás va a valorar la palabra que viene de Dios. Por tanto, el secreto de una verdadera vida de fe se fundamenta en la confianza que tú puedas tener en Dios y en su palabra que te revela su voluntad. Una vida de fe no se construye con base en oraciones, porque muchos pueden orar pero no confiar.
Muchos pueden leer, pero no confiar. Muchos se pueden congregar, pero nunca confiar. Y eso se revela en la obediencia. Te lo voy a repetir. Tu confianza en Dios se revela en tu obediencia a la palabra de Dios. Solo una persona capaz de confiar es una persona capaz de obedecer. Ninguna persona que desconfíe de la palabra de Dios va a obedecer la palabra de Dios. Mira lo que dice Proverbios capítulo 3, el libro de la sabiduría. El rey Salomón escribe algo que a mí me impacta. Dice, confía, Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará, alineará, enderezará tus veredas. El rey Salomón dice que si tú confías en Dios con todo tu corazón, vas a poder reconocer la palabra de Dios en todos tus caminos y ver cómo la voluntad de Dios va alineando todos sus planes delante de ti. Pero para confiar en la voluntad de Dios tienes que dejar de confiar en tu propia inteligencia, tienes que dejar de confiar en tu propia experiencia, tienes que dejar de confiar en tu propio instinto. Porque hay muchos cristianos que dicen que le creen a Dios o que creen en Dios, pero no le creen a Dios. Confían más en su religión que en Dios, su palabra y su voluntad. Por eso tenemos que volver a la mesa, porque es en la mesa donde se fundamentan los principios de confianza que determinan el resto de tu vida de fe. Yo quiero compartir contigo en esta noche 3 principios de fe que te van a permitir construir un puente de tu confianza en tu relación con Dios y de esta manera establecer la base correcta para tu bendición. 3 principios de fe para construir un puente de confianza en tu relación con Dios. Tenemos que ser sinceros, hijos. Tenemos que ser sinceros y reconocer que muy probablemente hay áreas de nuestra vida en las que no estamos obedeciendo. Reconocer que te cuesta tomar decisiones, reconocer que te cuesta creerle a Dios, reconocer que te cuesta morir a tu propia inteligencia para confiar en la sabiduría de Dios. Y eso es por una sola razón, porque todavía no confías lo suficiente en Dios. Por eso necesitas entender estos 3 principios de fe. El primero, necesitas confiar en Dios para creer en ti. Si tú no confías en Dios, jamás vas a poder creer en ti. Esa persona que dice, ay, sí, lo voy a intentar. Oh, pastor, es que no puedo, es que es muy difícil. No, yo voy a tomar la decisión, pero no sé cuándo, cómo, ni dónde. Pastor, no, tu problema no es que no crees en ti. El problema es que no confías en Dios, porque si confiaras en Dios, creerías en ti. Déjame decirte esto, la confianza de la creación solo puede nacer de la confianza en el Creador. Si tú no confías en el Creador, jamás vas a creer en la capacidad de la creación. Por tanto, si tú no confías en tu Creador, en lo que tu Creador dice de ti, en lo que tu Creador te está pidiendo a ti en este momento de tu vida, pues jamás vas a poder confiar en ti y en lo que tú eres capaz de hacer. Cuando tú compras un electrodoméstico, un automóvil, hace esta semana que uno de mis hijos estaba comprando una moto, yo le decía, mira, aquí hay unas motos muy bonitas, o mira, le recomendé a otro de los hijos de la casa que trabaja en un almacén de venta de motos. Y él fue y se contactó y luego me llamó y me dijo, pastor, gracias por la recomendación, pero es que esa moto es de la marca X y la otra de la marca Y yo quiero la marca Z. Y yo, ¿por qué la marca Z? Y él me dice, porque es que la marca Z saca unas motos con unas características que son mejores que las de los demás. Y ese es el poder de las marcas. Y tú dices, pero ¿cómo el poder de una marca tiene que ver con la Biblia? Claro que sí, déjame expresártelo de esta manera. Cuando tú compras un elemento de valor, un elemento del que tú reconoces su valor, es porque tú reconoces la marca que lo respalda. Y es muy distinto para esta persona que está comprando una moto, comprar una moto Yamaha o comprar una moto Honda a comprar una moto Suzuki. Porque la experiencia que él ha tenido con la marca Suzuki le genera confianza, credibilidad y responsabilidad. Por eso él elige esa marca. Y asimismo,
Cuando tú te enfocas en la marca, te enfocas porque la marca representa al fabricante y te da un marco de confiabilidad para confiar en lo que fabrica. La marca de nuestra vida es Dios. La marca de nuestra vida, lo que respalda nuestra vida es Dios, es Cristo. Por eso nos llamamos cristianos, porque representamos a Cristo. Y si tú no confías en Cristo, jamás vas a confiar en lo que Cristo produjo, que es el cristiano que está delante de esta pantalla. Por eso es tan importante aprender a creer en el fabricante, en el creador, para poder confiar en lo que Él ha creado. Dios te creó a ti y tú tienes que confiar en lo que Dios dice de ti. Tú tienes que confiar en lo que Dios te está pidiendo. Tú tienes que confiar en lo que Dios te está demandando. Tú tienes que confiar en aquello a donde Dios te está llevando, porque el que te fabricó sabe para qué te fabricó, porque el que creador conoce el propósito de su creación. Bueno, excelente. Ok. Entonces aprende a entender que hasta que no confíes en Dios, no vas a creer en ti. Y vas a seguir con inseguridades, temores, angustias, y será que sí, y será que no. Pero si ya Dios te dijo que sí, ¿cuál es la bendita duda? Duda, bendita duda, vas a acabar conmigo, decía por ahí un salmista. Escúchame, el segundo principio de fe que tienes que entender en esta noche es que necesitas confiar en la palabra de Dios para creer en lo que Dios ha preparado para ti. Necesitas confiar en Dios para creer en ti, pero necesitas confiar en su palabra para creer en lo que Él ha preparado para ti. ¿Sabes algo? Cuando tú aprendes a confiar en Dios y a creer en ti, comienzas a experimentar una sensación de proyección llamada propósito. Qué tremendo es eso. Escúchame, en el momento en que tú comienzas a confiar en Dios y comienzas a creer más en ti, comienzas a sentir una fuerza interior que te impulsa, que te empuja, que te lanza hacia adelante. Eso se llama propósito. Cuando tú entiendes que eres una escogida de Dios, que eres un escogido de Dios, que hay un propósito sobre tu vida por el cual fuiste creado, diseñado, por el cual Dios ha preservado tu vida, hay una fuerza natural que te impulsa, el poder del Espíritu Santo que da testimonio a tu espíritu y te dice: ¿qué haces ahí? Tú eres una hija, compórtate como hija, piensa como hija, actúa como hija, decide como hija. ¿Quién te dijo que tú eres un huérfano? ¿Quién te dijo que tú tienes que tener temor de lo que pueden hacerte tus angustiadores? Tú eres un hijo y tienes un padre que adereza la mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores. Si yo te digo ve, tú vas. Si yo te digo dame, tú me das. Si yo te digo cree, tú crees. Pero para eso tienes que confiar en la palabra que viene de la boca de tu creador. Mira, cuando tú comienzas a creer en ti, sabes que hay algo más. Tienes la certeza de que hay algo mejor preparado para ti, y esa es la base de la fe. Tú no lo ves, pero Dios te dijo que había algo mejor, y por eso que Dios te dijo, tú crees que hay algo mejor. La fe no viene por tu necesidad, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Por eso, si tú tienes una fe cimentada en lo que tú quieres, en lo que tú anhelas o en lo que tú necesitas, no se llama fe, se llama anhelo de mendigo. Pero cuando tú crees, confías y te focalizas en lo que Dios te dice que te va a dar, aunque no lo veas, tú te vas a impulsar, tú te vas a proyectar, y eso es fe. Pero tienes que confiar en la palabra que viene de la boca de tu creador para poderte alinear con el propósito por el que fuiste creado. La única manera para conocer y entender lo que Dios ha preparado para ti es leer el manual de instrucciones que el creador ha diseñado para establecer el diseño y el propósito de su creación. Mira, cuando tú compras un televisor marca Sony, resulta que tú sacas el televisor, instalas el televisor, pero luego encuentras un aparato que a veces nos permite decir: ¿será que sí hay extraterrestres? Y se llama control remoto. ¿Y por qué? Porque tiene un montón de botones que uno dice: esto viene de otra galaxia, esto no es de esta tierra. 137 botones con 18 colores distintos y 16 formas diferentes. Y dice: ¿qué hago con todo esto? Pues tú tienes que entender que ese control fue diseñado por el creador del televisor para darle un
diseño y un propósito al televisor, la funcionalidad de la creación. Y entonces, para aprender a manejar el control, ¿tú qué haces? ¿Comienzas a oprimir los botones a prueba y error? No, porque lo vas a dañar, lo vas a bloquear. Tú buscas dentro de la caja y sacas el manual, pero no el manual del televisor Samsung o el manual del televisor, ¿qué otra marca de televisor? A ver, ayúdenme acá. LG. No, tampoco. Tú buscas en la caja el manual del televisor Sony, porque solo el manual escrito por el creador nos permite entender el diseño y propósito de su creación. Por eso tú tienes que buscar el manual que tiene la marca que respalda tu nombre. ¡Ay, qué tremendo es eso! Cree en el manual, porque el manual te va a permitir entender tu diseño y alinearte con tu propósito. Y cuando tú confías en el manual, vas a poder creer en lo que Dios ha preparado para ti. Cuando tú confías en el manual, y ahí dice: aunque pases por el fuego no te quemarás, y aunque pases por las aguas no te ahogarás, porque yo estoy contigo. No importa el fuego que tengas que enfrentar, si la palabra del Creador lo dice, esta creación confía. ¡Oh, qué tremendo! Vamos, escribe en tu barra de comentarios: si la palabra lo dice, yo confío. Si la palabra lo dice, yo confío. Vamos, escríbelo, yo estoy ahí pendiente. Muy bien, muy bien, hijos. Qué bueno verlos ahí conectados. Qué hermosos, muy bien. Y resulta que solo cuando confías en el manual de instrucciones del Creador, le puedes sacar todo el provecho a la creación. Ay, mira, yo conozco personas que llevan 10, 20 y 30 años en el Evangelio y no lo han disfrutado, y no han crecido, y están estancadas. ¿Y sabes por qué? Porque no han utilizado correctamente el manual del Creador, porque no han confiado plenamente en el manual del Creador. Por eso el Creador no ha podido sacar el máximo provecho de ellas. Por eso no han podido sacar el máximo provecho de la vida, de la bendición de Dios. Pero yo te quiero decir algo: este es el tiempo en el que el Padre ha preparado la mesa para que los hijos nos sentemos a la mesa y podamos aprender a confiar en Él y en su palabra. El principio de la confianza se establece en la mesa, y ahorita te voy a enseñar cómo. Mira lo que dice también el salmista allí en el Salmo 143, versículo 8, dice la palabra: por la mañana hazme saber de tu gran amor, porque en ti he puesto mi confianza. ¡Ay, qué tremendo! Por la mañana hazme saber, háblame, muéstrame a través de tu palabra tu gran amor, porque yo he decidido poner mi confianza en ti. Y si confío en ti, pues voy a confiar en tu palabra. Señálame el camino que debo seguir, porque a ti elevo mi alma. ¡Oh, qué tremendo es eso! Qué tremendo saber que cuando tú te levantas en la mañana puedes depositar tu confianza en un día más que tu Creador te ha regalado, y puedes ir a su palabra para confiar en lo que el Creador te ha preparado. ¡Wow! Es hermoso, ¿verdad, hijos? Pero si tú no valoras al Creador y no confías en el Creador, no vas a confiar en la palabra. Tercer principio de fe: necesitas confiar en la voluntad de Dios para disfrutar la vida que Dios quiere que vivas. Tienes que confiar en Dios, tienes que confiar en la palabra de Dios, y tienes que confiar en la voluntad de Dios. Si tú no confías en la voluntad de Dios, jamás vas a disfrutar la vida que Dios quiere que vivas, porque vas a querer seguir forzándote a vivir la vida que tú quieres vivir. Pero la voluntad de Dios no determina el respaldo de Dios en la vida que tú decides vivir. No. La voluntad de Dios respalda la vida que Dios quiere que tú decidas vivir. Por eso es tan importante confiar en la voluntad de Dios para descansar en la magnificencia de su inagotable amor. Escúchame, confiar en la voluntad de Dios te permite descansar en la magnificencia, en la grandeza, en la plenitud de su inagotable amor. Porque hay cosas que no vas a entender, pero mientras estés en su voluntad, vas a poder confiar en que lo que sea que estés viviendo está impregnado de su inagotable amor. Por eso al final todo va a salir bien.
todo va a salir bien. Cuando tú confías en la voluntad de Dios, sin importar lo que estés viviendo hoy, puedes descansar en que al final todo va a salir bien. Y eso te permite disfrutar lo que estás viviendo hoy, sabiendo que mañana vas a despertar dándote cuenta que todo iba a salir bien. Mira, los planes de Dios para tu vida son buenos, agradables y perfectos. Hace poco estaba hablando con un joven de la iglesia soltero y él me decía: pastor, yo estoy orando por la voluntad de Dios para mi vida. Yo, ay, qué bueno, hijo, eso me alegra mucho. Sí, es decir, por mi idónea. Yo, ¿cómo así? Me dijo: claro, pastor, es que yo oro a Dios por mi idónea porque yo quiero que mi idónea sea como la voluntad de Dios. Y yo, ¿cómo es cómo? Sí, que sea buena, agradable y perfecta. Y yo, oh, qué bonito, hasta romántico el cristiano este. Qué lindo eso, ¿verdad? Ahora bien, escúchame esto: la voluntad de Dios revela los planes de Dios, y solo quien valora los planes de Dios puede confiar en su voluntad. Dios tiene planes para ti. Mira, no tengas temor de confiar en la voluntad de Dios. Confía en la voluntad de Dios. Confía en el inagotable amor de Dios sobre cada una de las circunstancias que estás enfrentando. Cuando el Señor dice que Él adereza, el Padre está aderezando para ti. Hay muchos hombres y mujeres de Dios que cuando son bendecidos, que cuando sienten que ya no hay angustiadores en su vida, se relajan y pierden. Se relajan y se apartan. Se relajan y se devuelven. Por eso los angustiadores son necesarios, porque ellos son los que permiten que siempre ocupes tu lugar a la mesa. Pero ¿sabes algo? A mí me impacta cuando el Señor habla en su palabra, allí en Mateo capítulo 7, versículo 11, y dice: si ustedes siendo malos, uno más que otros, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan? O sea, si nosotros siendo malos queremos darle lo mejor a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que es bueno nos quiere dar lo mejor a nosotros? Déjame leerte directamente de algo que escribí en el libro para que lo entiendas mejor. No tengas temor de confiar en la voluntad de Dios, porque aunque muchas veces las cosas no salen como nosotros queremos, mientras estemos dentro de la voluntad de Dios, siempre saldrán como nuestro Padre que nos ama quiere que salgan. Y mientras aprendes a confiar, aprendes a valorar y aprendes a disfrutar la hermosa vida que el Padre te ha regalado. Disfruta cuando el Padre adereza la mesa delante de ti. Deja de poner tus ojos en los angustiadores. Disfruta cuando el Padre te dice: quédate quieta y confía, yo soy tu Padre y yo te respaldo. Deja de mirar a los angustiadores. Cuando se levante el jefe, cuando se levanten los compañeros de trabajo, cuando se levante la mujer, cuando se levante el marido, cuando los hijos se pongan a cascabelear, descansa, disfruta la vida, disfruta lo que Dios ha presentado delante de ti. No te amargues por los angustiadores. Disfruta tener un lugar en la mesa, sentarte a la mesa y ver cómo el Padre adereza la mesa delante de ti y tus angustiadores solo pueden ver. Es tiempo, hijos, de confiar en Dios, en su palabra y en su voluntad. Di conmigo: confianza. Confianza. Qué importante poder construir un puente de confianza con Dios. Sin embargo, la confianza se construye o se pierde por modelo. Nosotros no nacemos con el chip de la confianza. Nosotros no nacemos con la neurona de la confianza. La confianza se aprende. Por eso nosotros tenemos que aprender a confiar, porque muchos aprendimos a desconfiar por lo que hemos vivido. Tú no eres desconfiada, te volviste desconfiada por causa de lo que has tenido que enfrentar. Tú no eres un hombre desconfiado. Convertiste la desconfianza en un mecanismo de defensa para que no te volvieran a lastimar. Pero déjame interpretártelo de esta manera. Los fundamentos de confianza que rigen nuestra vida
nacen en nuestros modelos familiares y se consolidan a través de los diferentes modelos de autoridad que tenemos a lo largo de los años. ¿Esto qué significa? Que es muy difícil, escúchame, es muy difícil, para no decir imposible, es muy difícil confiar en Dios si tuviste un padre biológico que te abandonó, te maltrató o te dio un modelo incorrecto. Te lo voy a repetir. Es muy difícil confiar en Dios si lo que hoy sabes de confianza lo aprendiste de un padre biológico que te abandonó, te maltrató o te dio un modelo incorrecto. El rompimiento del lazo de confianza con nuestro modelo paterno afecta directa e inconscientemente nuestra confianza en Dios. Por eso, para confiar en Dios, necesitas conocer el principio de la paternidad. Porque el vacío que tú tienes es del tamaño de un padre y no lo puede llenar un esposo, no lo puede llenar una esposa, no lo puede llenar unos hijos, no lo pueden llenar unos nietos. Ese vacío que hay en tu corazón, en tu alma, es del tamaño de la confianza en un padre que perdiste cuando eras una niña. De la confianza en un padre que quizás pudiste haber perdido o afectado cuando eras un niño. Y solamente entender los tres principios fundamentales del principio de la paternidad te permitirán restablecer el modelo de la confianza en Dios como tu padre. Y déjame enseñarte estas tres verdades prácticas pero contundentes. Di conmigo, prácticas pero contundentes. Así es la palabra de Dios. Práctica pero contundente. Escribe ahí en tu barra de comentarios, práctica pero contundente. Por eso los grandes religiosos de la época no podían entender las enseñanzas del Señor Jesús, porque el Señor Jesucristo era práctico pero contundente. Él no tenía que hablar mucho, él no tenía que mostrar su conocimiento, aunque era la fuente de todo conocimiento. Él simplemente hablaba de manera práctica, pero era contundente. Y déjame hablarte de tres verdades acerca de la paternidad. Te voy a enseñar rápidamente tres verdades que el Señor ha venido hablando a mi corazón acerca de la paternidad. Lo primero, tu papá no es tu padre. ¡Wow! Esa parece la confesión de una novela mexicana. O sea, así. Tu papá no es tu padre. ¡Wow! Oh, Armando Rodolfo. Hijos, tienes que entender esta verdad. Tu papá no es tu padre. Y no es una confesión de una novela mexicana o de una novela venezolana. No. Realmente es una revelación profunda de nuestra identidad como hijos de Dios. El libro de Mateo, capítulo 23, versículo 9 dice: y no llaméis, dice el Señor Jesucristo, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. ¡Wow! ¡Qué tremendo es eso! No llaméis Padre vuestro a ninguno. Di conmigo, ninguno es ninguno. Como decía la abuelita Hortensia, Naiden es Naiden. No llames a nadie Padre aquí en la tierra, porque tu Padre es uno y no está aquí en la tierra, está en el cielo. ¡Ah, qué tremendo es eso! Y ahí es donde uno se pregunta, pero espérate un momentito, ya vamos para allá. Tú tienes que tener ese entendimiento. Dios utilizó un recurso como progenitor. Sin embargo, aunque ese recurso haya fallado, él solo era eso, un recurso, pero tu padre está en el cielo. Y aunque el amor, eso es una cosa tremenda. Vamos a la segunda verdad. Si tu papá no confiaba en Dios, siempre será un pero en tu confianza en Dios. Si tu papá, tu padre biológico, que déjame explicarte esto, tu padre biológico es el primer modelo para que te sea revelada la confianza en tu Padre Celestial. Tu Padre biológico es el modelo que Dios utiliza para revelarse a nuestra vida aquí en la tierra. Por eso,
la relación de confianza que tú construyes en tus primeros años de vida con tu padre biológico determina la proyección de la confianza que vas a tener como adulto con tu Padre Celestial. Por eso se llama padre biológico, el progenitor. Sin embargo, si tu progenitor, si tu papá, si tu padre biológico no confiaba en Dios, no confiaba en su palabra y no confiaba en su voluntad, siempre será un pero para que tú puedas confiar en Dios. Lamentablemente nos encontramos con muchos padres que reflejan en sus hijos una actitud de orgullo y arrogancia espiritual. Reflejan una vida independiente y alejada de la voluntad de Dios y confían en ellos mismos. Por eso no tienen cómo enseñarle a sus hijos a confiar en Dios. Y lo más triste es que muchos de esos padres dicen ser cristianos o dijeron ser cristianos. Mira lo que dice el libro de Hechos en el capítulo 16, versículo 4. Acompáñame por un momento. Cuando el apóstol Pablo llegó a Grecia, dice la palabra, que después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Di conmigo, cierto discípulo. Cierto discípulo, un discipulito ahí normalito, llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Timoteo representa una generación de personas que aman a Dios, pero nunca crecen, nunca se proyectan en su propósito, y su vida cristiana nunca pasa de ser cierta discípula, cierto discípulo, un discípulo más, una cristiana más, que nunca creció, que nunca avanzó, que nunca se proyectó, pero sí amaba a Dios. Sí, sin embargo, su modelo de padre biológico se convirtió en un pero para que ella confiara en Dios. Y ama a Dios, pero no confía en Dios. Cree en Dios, pero no le cree a Dios. Por eso, aunque asiste a la iglesia y ama a Dios, ese Timoteo no puede tomar decisiones de fe, no puede dar saltos de fe. Le cuesta soltar aquello que ha abrazado. Le cuesta creerle a Dios para tomar decisiones de renuncia, de entrega, de proyección, de crecimiento, de avanzada. Por eso siempre están en las mismas con los mismos. Bueno o excelente. Preocupante, ¿verdad? Escúchame. Este tipo de personas se caracterizan porque no tienen la confianza suficiente para creerle a Dios. Su fe tiene un límite. Y ese límite de su fe llega hasta donde tienen que tomar decisiones y ahí se detienen. Son tremendos cristianos hasta que tienen que tomar decisiones. Son tremendas mujeres de fe, pero la fe les llega hasta que tienen que tomar decisiones. Porque era una fe muerta. Porque la fe sin obras está muerta. Y hay una generación de cristianos como Timoteo que lleva 5, 10, 15, 20, 30 años en el evangelio y nunca ha pasado de ser cierta discípula, pudiendo ser tremendo ministro, tremenda evangelista, tremenda profeta, tremendo pastor, tremendo líder. ¿Y quién es el hermano Fulgencio? Cierto discípulo. La hermana Telvina, cierta discípula. ¿Por qué? Porque no marca la diferencia, porque no toma decisiones, porque duda y no se mueve, no decide, no avanza, no crece, no se proyecta. Pero tiene fe, sí, la fe muerta de Dios proveerá. Esperemos a que Dios haga que algo pase. No es que si no pasa es porque no es de Dios. No, si hay una palabra es de Dios. Ese pensamiento es el que no es de Dios, porque parte de la desconfianza en Dios, en su palabra y en su voluntad. Y hay muchos Timoteo en la iglesia porque no tienen un Pablo. Timoteo tenía un llamado y un propósito, pero mientras siguiera viviendo bajo la influencia del modelo de su padre, cargaría en su historial de fe una mancha
llamada Pero. Hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y ese pero siempre sería el estorbo para que él tomara decisiones de fe que tenía que tomar. Ese pero jamás le iba a permitir seguir a Pablo. Ese pero jamás le iba a permitir abrir iglesias. Ese pero jamás le iba a permitir hacer viajes misioneros. Ese pero jamás le iba a permitir entregarle a Dios todo lo que Dios le estaba pidiendo para poder hacer de él todo lo que Dios quería hacer. Escúchame. La confianza de Timoteo en Dios hasta ese momento tenía un límite establecido por el modelo de pensamientos, hábitos y actitudes griegas que alejaban a Timoteo de confiar en el Dios de Israel. Hay muchas mujeres que aman a Dios, pero hoy les está siendo quitado un velo y se dan cuenta que nunca han confiado realmente en Dios. Hay una generación de hombres que tienen un llamado tremendo, pero lo único que ponen por delante es argumentos, excusas y justificaciones para no tomar decisiones de fe. Y hoy tienen que reconocer que aunque aman a Dios, realmente no han confiado en Dios. ¿Y por qué? Porque tu papá fue un pero en tu vida. Porque tu mamá fue un pero en tu vida. Y ahí viene la tercera verdad. ¿Vamos bien hasta ahí? Hágame así. Excelente, igual no lo estoy viendo, no hay problema. Tercera verdad. Cuando el modelo biológico falla, Dios envía el modelo espiritual. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Primero, tu papá no es tu padre. Segundo, si tu papá, tu padre biológico, no confiaba en Dios, jamás podría enseñarte a ti a confiar en Dios. Tercero, cuando el modelo biológico falla porque no confiaba en Dios, Dios envía el modelo espiritual que te puede ayudar a confiar en Dios. El apóstol Pablo era el recurso sorpresa que Dios había preparado para restablecer el propósito de Timoteo. Timoteo no se esperaba un Pablo en su camino, porque hasta ese momento él creía que lo estaba haciendo bien. Hasta ese momento él creía que era un buen cristiano. Hasta ese momento él creía que como ya no tomaba, no fumaba y no bailaba apretado, su cristianismo era de maravilla. Pero lo que Timoteo no sabía es que Dios tenía para él algo mayor a ser un simple discípulo más. Pero cuando Pablo se cruza en el camino de Timoteo, tampoco Pablo se lo esperaba. Sin embargo, Dios tenía planes para Timoteo a través de Pablo. Pablo era el salvavidas para que el llamado de Timoteo no se ahogara entre el temor, la duda y la desconfianza. ¡Wow! Y es que un cristiano sin un Pablo siempre se va a ahogar entre el temor, la duda y la desconfianza. Ahora, Pablo estaba ahí, pero Timoteo tenía que oír su voz y seguirlo. Timoteo tenía que seguir su modelo. Mira, déjame leerte como la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1. Acompáñame por un momentito. Versículo 1 y versículo 2. Pablo, wow, qué tremendo. El salvavidas, el recurso espiritual de Dios para detonar el potencial del propósito de Timoteo. Apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, cierto discípulo que tengo por ahí. ¿Sí? A Timoteo, un cristiano que sirve en la iglesia. ¿Sí? A Timoteo, fiel oyente de mis predicaciones. ¿Sí? No. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Wow. Diga conmigo, verdadero hijo en la fe. Escribe ahí en la barra de comentarios, un verdadero hijo en la fe. En eso es en lo que se convierte un cierto discípulo cuando deja de lado la desconfianza que le produjo el pero de su padre biológico y se alinea con el modelo que Dios quiere establecer
a través del modelo de la paternidad espiritual. Si Pablo llamaba a Timoteo verdadero hijo en la fe, ¿cómo lo llamaba? ¿Cómo lo llamaba? Verdadero hijo en la fe. ¿Qué era Timoteo de Pablo? Era un verdadero hijo en la fe. No era ni servidor, ni seguidor, ni discípulo, ni oyente. Era un verdadero hijo en la fe. Y si eso es así, podemos deducir, por asociación consciente, que Pablo debía ser el verdadero padre en la fe de Timoteo. Y yo me imagino a Pablo diciéndole, verdadero hijo en la fe. Y Timoteo respondiéndole, verdadero padre en la fe. ¡Wow! ¡Qué hermoso es eso! Verdadero padre en la fe. Tú eres el modelo que de verdad vino a restablecer mi confianza en mi Padre Celestial. Por eso hoy puedo ser un verdadero hombre de fe. Por eso hoy tú puedes ser una verdadera mujer de fe. Escúchame. Volvemos al mismo punto de reflexión. Si solo tenemos un Padre que está en el cielo, pero no debemos llamar Padre a ninguno aquí en la tierra, pues Pablo no era el padre de Timoteo. Simplemente era el modelo espiritual que debía revelar a Timoteo la paternidad de Dios y restaurar la confianza que se dañó a través del modelo del padre biológico. Por eso tu pastor no es tu padre. Por eso tu papá no es tu padre. Tu padre biológico y tu padre espiritual son el modelo para que tú puedas confiar en tu único Padre, tu Padre Celestial. Dios necesita que te dé la oportunidad de confiar en Él, en su palabra y en su voluntad. Pero debes permitir que el modelo de paternidad espiritual, es decir, el pastor, no el predicador. Escúchame, el Señor no dijo a través del profeta, y os daré predicadores conforme a mi corazón. No, Él no dice, y os daré iglesias conforme a mi corazón. No, os daré grupos de alabanza conforme a mi corazón. No, Él dice, os daré pastores conforme a mi corazón, porque solo un pastor conforme a mi corazón va a poder representar mi corazón sobre tu vida y te va a permitir confiar en lo que yo soy, en lo que yo te digo y en lo que yo he preparado para ti. ¡Wow! Tienes que permitir que el modelo de paternidad espiritual que Dios te ha entregado te ayude a restablecer la confianza que un modelo incorrecto de paternidad biológica, tu progenitor, había dañado. Ese es el fundamento de la paternidad. Eso es lo que hace que tengamos hoy una generación de miles y miles y miles de personas que llenan iglesias y creen en Dios, pero no le creen a Dios. Una cosa es creer en Dios y otra muy distinta es creerle a Dios. Tú puedes creer en Dios y nunca pasar nada en tu vida, porque tienes que creerle a Dios para tomar decisiones y hacer que algo pase en tu vida. Por eso la confianza es fundamental. Pero la confianza no nace, se construye. Te lo voy a repetir, la confianza no nace, se construye. Hay hombres que me dicen, ay pastor, yo voy a esperar con el tiempo a que mi esposa pueda confiar en mí. No, la confianza no nace con el tiempo, se construye con actos, con frutos y con decisiones. La confianza se tiene que construir, eso no nace. Y se construye a través de un modelo coherente y concreto de autoridad en nuestra vida. Por eso, necesitamos construir puentes de credibilidad y de confiabilidad con las personas que nos rodean, para poder ejercer sobre ellas una influencia positiva. ¿Sabes cuál es el problema hoy en día de las iglesias? Que las personas no confían en los pastores. Pero ¿quién te dice que tú tienes que confiar? Confiar es idealizar. ¿Quién te dice que tú tienes que confiar en una iglesia si la iglesia es imperfecta?
¿Quién te dice que tú tienes que confiar en tu marido si tu marido es imperfecto? ¿Quién te dice que tienes que depositar tu confianza en tu mujer si tu mujer es imperfecta? Es importante aclarar que nuestra confianza no puede estar cimentada en las personas. Porque todas las personas, por más que te amen, te van a fallar. Porque todas las personas, por más que quieran lo mejor para ti, no van a poder cumplir todas tus expectativas. Tu fundamento de confianza no puede ser una persona aquí en la tierra. Porque ninguna persona aquí en la tierra puede darte el amor inagotable que solo el Padre desde el cielo tiene preparado para ti. Pero sí es fundamental aprender a confiar en las personas. Tu confianza no debe estar cimentada en ninguna persona, pero sí es importante aprender a confiar en las personas y en el propósito de Dios a través de esas personas. Escúchame, yo confío ciegamente en el propósito que Dios tiene para mi vida a través de mi esposa, aunque ella a veces se equivoca y comete errores, pero mi confianza no está cimentada en ella. Mi confianza está cimentada en que yo sé que Dios la puso a mi lado con un propósito. Y confío en Dios y en su propósito por encima de las imperfecciones de mi esposa y de las imperfecciones mías. Pero si mi confianza estuviese cimentada en mi esposa, cuando mi esposa se equivoca, cuando mi esposa me falla, inmediatamente mi fe caería. Tu confianza no puede estar cimentada en tu esposo, en tus hijos, en tus padres. No. Tienes que confiar en ellos y en el propósito que Dios ha establecido para tu vida a través de ellos. Pero primero, es primordial aprender a confiar en Dios, luego en ti y finalmente en las personas que te rodean. La confianza ciega en una persona refleja la falta de confianza que tienes en ti. Por eso estás refugiando tus vacíos psicoafectivos en otra persona para tener a quien culpar de tu victimización. ¡Wow! Es que yo confío ciegamente en mi marido, pobre marido, porque no es que confíes ciegamente en él, es que te estás justificando en él para tener a quien culpar cuando no suple a tu expectativa. Tú tienes que confiar primero en Dios, tienes que confiar luego en ti, para que puedas confiar en las personas que te rodean. Tú no puedes cambiar el concepto, porque muchos han distorsionado el concepto por sus daños afectivos y han cambiado el concepto de confianza por el de dependencia. Y no es que tú confíes en tu marido, es que dependes afectivamente de tu marido, porque no has querido depender afectivamente del amor inagotable de Dios. Por eso cuando tu marido te falla, con eso justificas la caída de tu fe y ya no vienes a la iglesia y ya no oras y ya no lees la Biblia, porque tu confianza nunca estuvo cimentada en Dios. ¡Oh, el pastor me falló! Y es que, ¿quién te dijo que tenías que poner la confianza en tu pastor? La tenías que poner en Dios y en el propósito de Dios a través del pastor. Pero ¿cuántos cristianos están resentidos con Dios porque habían depositado su confianza en el pastor? No, depositaron su dependencia para tener a quien culpar de su inconsistencia espiritual. Por eso es tan importante entender que la confianza también es formada cuando nos sentamos a la mesa. Pero tenemos que aprender a confiar en Dios para poder confiar en nosotros y así poder confiar en los demás. Pero si tú no confías en ti, jamás vas a saber lo que es confiar en alguien, porque todo el tiempo vas a depender de lo que alguien te da. Te vas a esconder detrás de lo que alguien te da y generalmente esos son migajas. Porque el único que ha preparado para ti un banquete es el Padre cuando te atrevas a pagar el precio de sentarte a la mesa como hijo. De resto, los perrillos solo comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Tú no puedes depender afectivamente de las migajas de un hombre, pero cuando aprendes a depender afectivamente del amor inagotable del Padre Celestial, no le vas a recibir migajas a ningún hombre. Mujeres al poder, gloria a Dios. Escúchame, al poder del Espíritu Santo. Tú no puedes poner tu confianza en un pastor. Pero si pones tu confianza en un pastor, ¿sabes qué es lo que está pasando? Que definitivamente tu confianza no está puesta en Dios.
Por eso dependes de la aprobación de un líder espiritual. No es que confíes en el líder espiritual, es que dependes de la aprobación de él, pero asimismo lo vas a culpar cuando no te apruebe y vas a justificar en la desaprobación de tu líder espiritual el alejarte de Dios. ¿Y qué culpa tiene Dios? Al final te ibas a alejar de Dios, porque cuando tú no confías en Dios, vas a confiar en cualquier cosa o cualquier persona aquí en la tierra para justificar por qué siempre te terminas alejando de Dios. Bueno, excelente. Vamos bien, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. Di conmigo: Padre, mi confianza está en ti. Escríbelo en tu barra de comentarios. Padre, mi confianza está en ti. Probablemente si tú eres el tipo de persona que viene cada 15 días a la iglesia por cuestiones distintas, a trabajo, si se conecta cuando puede porque tiene otras prioridades recreativas, familiares, relacionales, pues yo quiero decirte algo: tu confianza no está en Dios. Porque si tu confianza estaría en Dios, sabrías que mientras tú le dediques el tiempo que le debes dedicar a Dios, Dios le va a dedicar el tiempo que le debe dedicar a tu casa, el cuidado que le debe dedicar a tu casa. Pero muchas veces tú dejas de lado a Dios, y el tiempo que le debes dedicar a Dios es porque estás buscando la aprobación de unos hijos, la aprobación de un jefe, la aprobación de una pareja, porque ahí es donde estás cimentando tu confianza. Pero como ellos todos igual al final te van a fallar, entonces te vas a alejar de Dios, porque aquellos en los que depositaste tu confianza te fallaron. Irónico, ¿verdad? Pero tienes que entenderlo, hijo. Tienes que entenderlo, hija. Jamás podremos levantar una generación de hombres y mujeres que confíen en Dios si ellos no ven en nosotros un modelo de alguien que confía en Dios, que confía en sí mismo y que puede confiar en los demás por causa del propósito de Dios. Déjame enseñarte cómo podemos formar la confianza, construir puentes de confianza cuando nos sentamos a la mesa. Ahí es donde los lazos de confianza se estrechan, los puentes se construyen y las relaciones se afianzan. Pero quiero dejarte 3 pasos sencillos que puedes comenzar a practicar diariamente cada vez que te sientes a la mesa, fortaleciendo de esta manera el vínculo de confianza con las personas que amas y valoras. Primero, aprende a cumplir tu palabra. Es necesario que tu sí sea sí y que tu no sea no. Cuando prometes algo, cúmplelo. Y el tiempo de compartir en la mesa es el momento crucial para demostrar que sí tienes la capacidad de cumplir tu palabra. Si se han hecho acuerdos con base en lo que has aprendido en esta serie con tu familia, pues reconoce tus errores y deja de poner excusas o justificaciones, porque eso también es darle valor a tu palabra. Aprende a cumplir tu palabra. Y si te equivocas, reconoce que te equivocaste, pero que sigues valorando tu palabra. Que eres imperfecto, pero que cumples tu palabra. Y que si en algún momento te equivocas, lo reconoces y sigues cumpliendo tu palabra. Mira, muchas personas dicen en la mesa: mi amor, la economía está mal. No, a partir de este mes vamos a diezmar y vamos a darle a Dios lo que es de Dios, y no cumplen su palabra y la economía sigue mal, y los hijos crecen escuchando en la mesa lo mal que está la economía, pero dice: pero si mi papá dijo que iba a ser obediente con Dios, ¿por qué está mal? No, entonces Dios paga mal. No, entonces Dios no respalda. No, entonces Dios no bendice. No, es que tú no cumples tu palabra, y en la mesa es donde tus hijos pueden escuchar tu palabra y ver la coherencia de tu comportamiento frente a esa palabra. Si tú dices: a partir de hoy en esta casa nadie grita, tú no puedes gritar, y mucho menos cuando te sientes a la mesa. Si tú dices: a partir de ahora nadie en esta casa va a decir mentiras, pues tú no puedes decir mentiras, y menos cuando te sientes a la mesa. Pero si aún tus hijos te escucharon una mentira, aún si tus hijos vieron que hiciste algo que habías dicho que no ibas a volver a hacer, pues definitivamente es en la mesa donde tú tienes que pedir perdón, reconocer tu error y volver a darle valor a tu palabra. Restituye el valor de tu palabra y cumple tu palabra, y eso se hace en la mesa. En la mesa tienes que mirar a los ojos a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos y decirles: perdónenme porque no he cumplido mi palabra, pero a partir de hoy voy a cumplir mi palabra.
perdónenme porque me equivoqué, pero voy a cumplir mi palabra. Sigue en pie mi palabra sí tiene valor, aunque soy imperfecto, pero me esfuerzo por cumplirla. Segundo, cumple tus promesas. Cumple tus promesas. Es necesario que cuando prometas algo, lo cumplas. La palabra del Señor dice, es mejor que no prometas nada a que prometas y no cumplas. No, pastor, le prometo que desde el próximo domingo... No me prometas nada. No me prometas nada. Solo hazlo. Porque al final nos convertimos en hacedores de promesas. Y creemos que podemos tramar a Dios con nuestras promesas. Mira, hay muchos hogares que están mal, porque lo único que tienen son promesas. Hay muchos hogares que no avanzan, porque lo único que tienen son promesas. Pero esas promesas nunca se materializan en decisiones. Esas promesas nunca se materializan en realidades. Te prometo que voy a dejar de hacer esto y lo sigues haciendo porque lo prometes por la emoción del momento, por el remordimiento del momento, por la culpa del momento, por el temor del momento, pero se nos olvida con facilidad. Y ahí en la mesa es donde tú tienes que fortalecer tus promesas, recordarle a los demás las promesas. Y ahí en la mesa es donde podemos interactuar y reconocer si no hemos sido coherentes y establecer compromisos firmes. Si tú prometes un castigo, cúmplelo. Si prometes una bendición, cúmplela. ¿Sabes que hay muchos niños, adolescentes, jóvenes que ya no confían en sus padres porque les prometieron un castigo y no tuvieron el carácter para cumplirlo? A mí me pasaba. Yo le decía a mi hijo, si haces eso, te voy a castigar con esto. Y no, durante 3 días no vas a tener Xbox. Y él decía, está bien, no quiero el Xbox. Ok, no hay problema, quedas castigado 3 días sin Xbox. Y nos sentábamos a la mesa, papi, y yo con mi carácter, señor, papi, si yo te prometo que me voy a portar bien desde hoy, ¿tú me dejarías jugar? Hijo, ¿me lo prometes? ¿Me das tu...? Bueno, hijo, si tú me das tu palabra y me lo prometes, está bien. Puedes jugar después de la cena. La pregunta es, si papá no tiene el carácter para cumplir su palabra y su promesa de no dejarlo jugar, ¿cómo puedo pretender que mi hijo tenga el carácter para cumplir su palabra y su promesa de portarse bien? Si prometes un castigo, cúmplelo. Si prometes un premio, cúmplelo. Por eso tienes que pensar antes de prometer. Porque no puedes prometer un premio que no puedes cumplir, pero tampoco puedes prometer un castigo que no es lo correcto. O que no sea el correcto. Y tercero, habla con la verdad. Cuando se sienten a la mesa en familia, hablen con la verdad. Aunque eso te ocasione la desaprobación de otros, es importante que mientras esa verdad no dañe el propósito, siempre la puedas establecer al sentarte a la mesa. Hay verdades que tienes que tratar con tus pastores, pero quizás no con tu familia. O sea, tú no te puedes sentar a la mesa y decirle, Rodolfo Federico, eres adoptado. No. Hay verdades que pueden dañar el propósito de tu familia. Tú no puedes mirar a tu esposa a los ojos en la mesa en medio de la cena y decirle, mi amor, tengo que decirte la verdad, te estoy siendo infiel. No. Hay verdades que dañan el propósito de la familia, pero esas verdades las tienes que hablar con tu pastor. Esas verdades las tienes que hablar si eres mujer con tu pastora. Pero hay verdades en la mesa que son verdades funcionales de la cotidianidad de la familia, que le dan peso y valor a la palabra y a la coherencia. Y se tienen que hablar. Tú le tienes que enseñar a tus hijos que pueden confiar en ti y hablarte con la verdad. Cuando estén sentados a la mesa, tú le tienes que decir a tu esposo o a tu esposa, mi amor, se me olvidó pasar a recoger la chaqueta.
Y no decirle, ay, mi amor, sí, pasé a recoger la chaqueta, pero estaba cerrado. Hay muchos padres que les parece chiste. Salen con su hijo y la mamá le dice, ay, mi amor, cuando regreses me traen un aguacate. Ah, sí, claro, yo te lo traigo. Y salieron y se devolvieron. Y entrando a la casa, el niño le dice al papá, ay, papá, se nos olvidó el aguacate. Ay, no, digámosle a la mamá que no había. Y cuando se sientan a la mesa y mamá dice, ¿y el aguacate? No, no había. Y les parece chiste y se pican el ojo y ¡ay! Estamos aquí en acuerdo de dañar el propósito. Padres, en la mesa tenemos que hablar la verdad. En la mesa tenemos que enseñarle a nuestros hijos a hablar la verdad. Pero para eso tenemos que crear un ambiente donde la verdad no traiga condenación, donde la verdad no traiga juicio, donde la verdad no traiga crítica ni culpabilidad, porque la verdad siempre tiene que traer libertad. ¡Wow! Que tu hijo sienta que puede hablar la verdad en la mesa y que eso le traiga libertad, no culpabilidad de sus padres, señalamiento ni condenación. Que tu esposo te pueda hablar la verdad en la mesa sin que tú lo juzgues o lo critiques. Que tu esposa te pueda hablar la verdad en la mesa sin que tú la sigas cuestionando o hablando mal de ella. Es el momento de hacer de la mesa el lugar de credibilidad y coherencia que nuestra casa necesita para restablecer la confianza en Dios, en nosotros y en el propósito de la familia. Ese es el fundamento de sentarnos hoy a la mesa. Sentémonos a la mesa y construyamos puentes de confianza.